En las calles de Madrid, donde el pulso de la vida nunca se detiene, dos realidades conviven sin tocarse. Por un lado, el lujo silencioso del barrio de Salamanca, con sus portales señoriales y sus escaparates inalcanzables. Por otro, la energía cruda y trabajadora de barrios como Vallecas, donde cada día es una batalla ganada a base de esfuerzo. Es en este ir y venir entre dos mundos donde se dibuja la vida de Mateo, un joven de 25 años cuya oficina es una vieja scooter y cuyo horizonte cambia con cada entrega. Su moto, ruidosa y con más cicatrices que un viejo boxeador, es su única herramienta de trabajo, su condena y su salvación. Cada pedido aceptado en la pantalla del móvil es una carrera contra el reloj, no por la ambición de ganar más, sino por la pura y dura necesidad. El rugido del motor es la banda sonora de una juventud pausada, de unos sueños que tuvieron que aprender a esperar en un rincón oscuro de su memoria. Mateo no siempre fue un repartidor. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que sus manos sostenían pesados libros de derecho y su mente se perdía en los laberintos de la justicia. La facultad era su camino, su vocación. Pero la vida, con su cruel indiferencia, le arrebató a su padre de forma repentina, y con él se fue también la seguridad económica y la posibilidad de seguir estudiando. El futuro prometedor se convirtió en un presente asfixiante. Ahora, el peso que carga en su espalda no es solo el de la mochila térmica, sino el de toda su familia. Su madre, Elena, una mujer fuerte que intenta disimular su preocupación con sonrisas cansadas, y su hermana pequeña, Sofía. Ella es la luz de sus ojos y su mayor angustia. Una enfermedad rara la consume lentamente, y el tratamiento que necesita tiene un coste prohibitivo, con una lista de espera en la seguridad social que se mide en años, un tiempo que Sofía no tiene. Cada euro que Mateo gana tiene un destino claro: las medicinas de Sofía, el alquiler del modesto piso en Vallecas, la comida en las mesas. Por eso, no hay descanso. Turnos dobles, entregas bajo la lluvia torrencial o el sol abrasador del verano madrileño. Sus ojos, antes llenos de la chispa del debate jurídico, reflejan ahora el agotamiento de quien lucha una guerra sin tregua y sin un final a la vista. Un martes por la mañana, el día parecía uno más en la monótona sinfonía de su rutina. Un nuevo encargo apareció en la aplicación, pero este era diferente. No era comida ni un paquete de una tienda online. Era una entrega especial, urgente, con una nota de máxima prioridad. Debía recoger unos documentos en un bufete de abogados y llevarlos a la sede de Balbuena Construcciones, uno de los gigantes del sector inmobiliario del país. El destino era un imponente edificio de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad, un monolito que representaba todo aquello a lo que Mateo jamás podría aspirar. Mientras esperaba en la recepción, sintió la distancia invisible pero palpable que lo separaba de ese mundo de trajes caros y decisiones millonarias. Él era solo el mensajero, una pieza anónima y reemplazable en un engranaje mucho más grande. Al salir del ascensor en la última planta, con la carpeta de cuero en la mano, un ejecutivo apresurado chocó con él. Un accidente trivial, una disculpa murmurada, pero en la torpeza del momento, la carpeta cayó al suelo y se abrió, esparciendo su contenido sobre la alfombra impoluta. Mateo se agachó rápidamente para recoger los papeles, avergonzado por la torpeza. Y fue entonces cuando ocurrió. Su mirada, entrenada durante años para encontrar detalles, para analizar textos con precisión casi quirúrgica, se posó sobre una de las páginas. Era una cláusula de geolocalización, un anexo técnico lleno de números y coordenadas. Pero algo no cuadraba. Un pequeño grupo de cifras, casi una nota al pie de página,
desviaba la ubicación de un terreno de valor incalculable hacia un polígono industrial abandonado en los confines de Villaverde. Por un instante pensó que era un simple error tipográfico, pero su instinto, esa voz interior que había cultivado en las aulas de la facultad, le gritó que no lo era. La precisión del desvío, la sutileza con la que estaba insertado en el documento, no olía a error, olía a engaño. Comprendió en una fracción de segundo que estaba viendo el esqueleto de una estafa monumental, diseñada para ser invisible a ojos no entrenados. En lo alto de ese mismo edificio, en una sala de juntas con vistas a toda la ciudad, don Ricardo Balbuena se preparaba para la firma más importante de su carrera. Un hombre mayor, de mirada cansada y hombros encorvados, no tanto por la edad como por el peso del luto. La reciente pérdida de su esposa lo había sumido en una apatía de la que no lograba salir, dejando el día a día de la empresa en manos de su hombre de confianza. Ese hombre era Javier Morales, su director de operaciones. Para don Ricardo, Javier era más que un empleado, era casi el hijo que nunca tuvo, el pilar sobre el que se apoyaba en su ausencia. Confiaba en él ciegamente, sin sospechar que la lealtad que le profesaba era una máscara que ocultaba la más profunda de las traiciones. El contrato que estaba sobre la mesa era la culminación del plan de Javier. Mateo se quedó paralizado en el pasillo, con los papeles en la mano y el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué debía hacer? Podía simplemente entregar los documentos, cobrar su servicio y desaparecer. Olvidar lo que había visto. Era lo más seguro, lo más sensato. Nadie le culparía. ¿Quién era él para interferir en los asuntos de hombres tan poderosos? Un simple repartidor. Pero la imagen de su padre le vino a la mente. Un hombre honesto que le enseñó que el valor no se mide por el dinero, sino por la integridad. Le enseñó que la justicia no es solo algo que se estudia en los libros, sino algo que se defiende cada día, en cada pequeña decisión. ¿Podría vivir consigo mismo sabiendo que había permitido una injusticia tan grande por miedo? ¿Qué clase de ejemplo sería para Sofía? El dilema lo consumía. Su mente le gritaba que huyera, que protegiera a su familia, que no se metiera en problemas que no podía manejar. Pero su conciencia, esa brújula moral que su padre había forjado en él, le indicaba una dirección completamente diferente. Apuntaba hacia la puerta de la sala de juntas, hacia el peligro, hacia lo correcto, y en ese instante el repartidor resignado comenzó a desvanecerse y en su lugar empezó a resurgir el estudiante de 1900, Derecho, el joven que creía en un mundo más justo. Tomó una profunda bocanada de aire, enderezó la espalda y con una determinación que no sabía que poseía, caminó hacia la puerta. La decisión estaba tomada. No sabía las consecuencias, pero sabía que no podía dar la espalda. Abrió la puerta de la sala de juntas sin llamar. Todas las miradas se giraron hacia él. Eran miradas de sorpresa, de enfado, de desdén. Vio a don Ricardo, pluma en mano, a punto de firmar. Vio a Javier Morales, con una sonrisa de triunfo que se congeló al verle. Y con la voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Señor Balbuena, por favor, no firme ese contrato. El silencio que siguió fue denso, pesado. Don Ricardo lo miró con incredulidad, una mezcla de irritación y confusión. Javier Morales fue el primero en reaccionar, su rostro transformado en una máscara de furia contenida. ¿Quién se cree que es para irrumpir así? Seguridad, saquen a este hombre de aquí, ahora mismo, gritó, su voz destilando veneno. Dos guardias de seguridad se abalanzaron sobre Mateo, sujetándolo con fuerza por los brazos. Pero él no se resistió. Fijó su mirada en los ojos cansados de don Ricardo y dijo: «Solo le pido un minuto.
Hay un fraude en ese contrato, una cláusula que arruinará su empresa. Por favor, compruébelo. La coordenada del anexo B, sección tercera. Javier se rió, una risa forzada y nerviosa. No le haga caso, Ricardo. Es un lunático, probablemente enviado por la competencia para sabotear el acuerdo. Pero algo en la desesperada sinceridad de la voz de Mateo, o quizás un destello de la antigua perspicacia de don Ricardo, le hizo dudar. Hizo un gesto a los guardias para que se detuvieran. ¿De qué coordenada hablas, muchacho?, preguntó el anciano empresario, su voz grave resonando en la sala. Mateo, todavía sujeto por los guardias, explicó rápidamente lo que había visto: la desviación del terreno, la imposibilidad de que fuera un error. Cada palabra que salía de su boca aumentaba la palidez en el rostro de Javier. Fue suficiente para sembrar la semilla de la duda. Don Ricardo no firmó. Pidió a sus abogados que revisaran la cláusula específica que Mateo había mencionado. La reunión se disolvió en un ambiente de tensión y sospecha. Mateo fue expulsado del edificio, no sin antes recibir una mirada de puro odio por parte de Javier, una promesa silenciosa de que aquello no quedaría así. Esa misma tarde recibió la llamada que esperaba. Estaba despedido. La empresa de reparto no quería problemas con un cliente tan importante como Valbuena Construcciones. De repente, Mateo se encontró no solo sin trabajo, sino en el punto de mira de un hombre poderoso y sin escrúpulos. El miedo, un frío que se le instaló en los huesos, comenzó a hacerle compañía. Los días siguientes fueron una pesadilla. La sensación de ser vigilado era constante. Una moto desconocida aparcada frente a su portal durante horas. Una llamada silenciosa a su teléfono en 1900, mitad de la noche. Eran advertencias sutiles, diseñadas para quebrantar su espíritu, para hacerle entender que se había metido en un mundo que no le correspondía. Javier Morales no iba a permitir que un insignificante repartidor arruinara el plan que llevaba años tejiendo. Creía que merecía la empresa, que había dedicado su vida a ella mientras don Ricardo se sumía en su dolor. Se sentía con derecho a tomar lo que consideraba suyo, y Mateo era una piedra en su camino que debía ser eliminada. El primer acto de intimidación fue más directo. Una noche, al volver a casa, encontró los neumáticos de su scooter rajados. Era su única herramienta, su medio de vida. El mensaje era claro: podemos quitarte lo poco que tienes. La preocupación de su madre, Elena, crecía cada día. Le suplicaba que lo dejara estar, que su seguridad era más importante que cualquier empresa. Pero Mateo ya había cruzado un umbral. Retroceder ya no era una opción. Lo que había comenzado como un acto de conciencia se había convertido en una lucha por su propia supervivencia y por la justicia en la que todavía creía. Sabía que no podía enfrentarse a Javier solo. Necesitaba pruebas, algo más sólido que su palabra contra la de un alto ejecutivo. Comenzó a usar las habilidades que creía olvidadas. Pasaba las noches en la biblioteca del barrio, usando el acceso público a Internet para investigar. Se sumergió en registros de la propiedad, en bases de datos de empresas, buscando conexiones, nombres, cualquier hilo del que poder tirar. Buscaba a los socios de Javier, los inversores sin escrúpulos que se escondían en la sombra. Mientras tanto, en su lujoso despacho, la duda carcomía a don Ricardo. La interrupción de Mateo había despertado algo en él, una desconfianza que su luto había mantenido dormida. Empezó a observar a Javier con otros ojos. Notó su nerviosismo, sus respuestas evasivas a preguntas aparentemente inocentes. Recordó conversaciones pasadas, pequeños detalles que en su momento no le parecieron importantes, pero que ahora adquirían un nuevo y siniestro significado. Decidió hacer su propia investigación en secreto. Contrató a un detective privado, un antiguo policía en el que confiaba,
para que siguiera a Javier y revisara sus finanzas. No quería creer que el hombre al que había tratado como a un hijo pudiera traicionarle de esa manera. Pero la semilla que Mateo había plantado ya estaba germinando. Unos días después, Mateo decidió arriesgarse. Sabía que necesitaba contactar a don Ricardo directamente, lejos de los oídos de Javier. Esperó durante horas cerca de la mansión del empresario, en una zona residencial donde su presencia resultaba sospechosa. Cuando vio salir el coche de don Ricardo, se interpuso en su camino, obligándolo a detenerse. El chofer y el guardaespaldas se bajaron inmediatamente, pero don Ricardo los detuvo. Bajó la ventanilla y miró al joven con una expresión indescifrable. «Sube al coche», dijo simplemente. Fue un viaje en silencio hasta un parque discreto, donde pudieron hablar sin ser vistos. Mateo le mostró el resultado de sus investigaciones. Una red de empresas fantasma, todas conectadas a un fondo de inversión conocido por sus tácticas agresivas. Don Ricardo escuchó en silencio, su rostro envejeciendo con cada palabra que Mateo pronunciaba. Las pruebas que el joven le presentaba, unidas al informe preliminar de su detective, formaban un cuadro desolador de engaño y avaricia. La traición ya no era una sospecha, era una certeza, dolorosa. Vio en Mateo no a un lunático, sino a un joven valiente que había arriesgado todo por hacer lo correcto. En ese momento, en un banco de un parque cualquiera, se forjó una alianza improbable, la del magnate anciano y el repartidor sin trabajo. Uno aportaría los recursos y la experiencia, el otro la inteligencia, el coraje y el conocimiento detallado de la trama. Juntos, se enfrentarían a Javier Morales y a la red de corrupción que había tejido en el corazón de la empresa. Javier, al darse cuenta de que don Ricardo estaba empezando a sospechar, supo que tenía que actuar con rapidez y contundencia. Las amenazas sutiles ya no eran suficientes. Necesitaba presionar a Mateo donde más le doliera, obligarlo a retractarse, a desaparecer. Y su punto más vulnerable era su familia. Una tarde, mientras Sofía volvía del colegio acompañada por su madre, un coche negro se detuvo a su lado. Un hombre con gafas de sol bajó la ventanilla y sin decir una palabra les entregó un sobre. Dentro, una única foto, una imagen de Mateo tomada desde lejos con una cruz roja dibujada sobre su rostro. El mensaje era inequívoco. La llamada de su madre fue un grito de pánico. Elena le suplicó, le imploró que abandonara. «No vale la pena, hijo. Ninguna empresa vale tu vida. Nos iremos de Madrid si es necesario, pero no sigas con esto». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El miedo que sentía por sí mismo no era nada comparado con el terror de que algo pudiera pasarles a ellas. Esa noche no durmió. La duda lo asaltó con una fuerza brutal. ¿Estaba siendo valiente o simplemente un necio irresponsable? Tenía derecho a poner en peligro a su familia por un principio de justicia. La tentación de rendirse, de llamar a Javier y decirle que había ganado, fue inmensa. Se sentía pequeño, impotente ante un enemigo que no jugaba con ninguna regla. Fue una conversación con Sofía la que le devolvió la fuerza. Su hermana, a pesar de su fragilidad física, poseía una sabiduría y una fortaleza que siempre lo asombraban. Al verlo tan angustiado, le tomó la mano y le dijo: «Papá siempre decía que hay que luchar por lo que es justo, aunque dé miedo. Estoy orgullosa de ti, Mateo». Esas simples palabras fueron como un bálsamo para su alma atormentada. Le recordaron por qué había empezado todo aquello. No era solo por Valbuena Construcciones, ni siquiera por don Ricardo. Era por el mundo en el que quería que Sofía creciera, un mundo donde la honestidad no fuera castigada y la maldad no quedara impune. Su resolución se endureció como el acero. No iba a permitir que Javier ganara. Se reunió de nuevo con don Ricardo y le contó sobre la amenaza a su familia. La ira en los ojos del anciano fue terrible.
Inmediatamente, dispuso seguridad privada para proteger a Elena y a Sofía las 24 horas del día. Ya no se trataba solo de salvar su empresa, se había convertido en algo personal. Javier había cruzado una línea que no tenía retorno. Juntos trazaron un plan. Sabían que necesitaban una prueba irrefutable, una confesión, algo que vinculara a Javier directamente con el intento de fraude y las amenazas. Tenían que tenderle una trampa, hacerle creer que tenía el control para que bajara la guardia y revelara sus intenciones. Y el cebo, para bien o para mal, tenía que ser Mateo. El plan era arriesgado. Mateo llamaría a Javier, fingiendo estar aterrorizado y dispuesto a negociar. Le ofrecería su silencio a cambio de una suma de dinero y la garantía de que dejaría en paz a su familia. Propondría un encuentro en un lugar supuestamente neutral, un sitio donde Javier se sintiera seguro. El almacén abandonado en el mismo polígono industrial de Villaverde que figuraba en el contrato fraudulento. La elección del lugar era simbólica y práctica. Era el corazón de su engaño, un lugar aislado donde se sentiría poderoso. Lo que Javier no sabría es que don Ricardo habría equipado el lugar con micrófonos y cámaras ocultas, y que su equipo de seguridad, junto con un notario y la policía alertada, estaría esperando en los alrededores, listos para actuar en el momento preciso. La llamada fue la actuación de su vida. Mateo logró que su voz sonara quebrada por el miedo, suplicante. Javier, al otro lado de la línea, se deleitó con su aparente victoria. Su arrogancia lo cegó. Aceptó el encuentro, convencido de que iba a cerrar el último cabo suelto de su plan maestro. Le dio a Mateo instrucciones precisas, advirtiéndole que no intentara ninguna estupidez. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La noche del encuentro era fría y desapacible. Una fina llovizna caía sobre Madrid, convirtiendo las calles en un espejo oscuro. Mateo condujo hasta Villaverde en una moto prestada, sintiendo el peso de cada kilómetro. A pesar de saber que no estaba solo, que un equipo lo respaldaba, el miedo era un nudo en su estómago. Iba a enfrentarse cara a cara con el hombre que había intentado destruir su vida. El polígono industrial era un lugar desolador, un cementerio de naves oxidadas y sueños rotos. El almacén era una estructura cavernosa y oscura, iluminada únicamente por la luz de un par de focos que Javier había instalado. Al entrar, lo vio, esperándole en el centro del enorme espacio vacío. No estaba solo. Dos hombres corpulentos, de aspecto amenazador, flanqueaban a Javier como estatuas siniestras. «Has sido más listo de lo que pensaba, muchacho», dijo Javier con una sonrisa burlona. «Decidir cooperar es la primera decisión inteligente que tomas desde que nos conocimos». Se acercó a Mateo, disfrutando de su posición de poder. «Pero no he venido a darte dinero. He venido a asegurarme de que tu silencio sea permanente». El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. El plan no contemplaba esto. Javier no había ido a negociar, había ido a eliminarlo. El frío del miedo se convirtió en un terror helado. Miró a los dos hombres que lo rodeaban y comprendió que había caído en una trampa mortal. Javier había anticipado que podría haber un engaño. «¿Creías que podías engañarme?», continuó Javier, su voz ahora desprovista de cualquier amabilidad. «He dedicado 20 años de mi vida a esa empresa, viendo cómo Ricardo se llevaba toda la gloria mientras yo hacía el trabajo sucio. Esa empresa me pertenece y no voy a dejar que un niñato en una moto me lo arrebate todo». En su arrogancia,
Javier comenzó a confesar. Detalló todo el plan: la manipulación de los documentos, los socios inversores esperando para comprar la empresa por una miseria, su desprecio por don Ricardo. Cada palabra era una prueba más, grabada por los micrófonos ocultos. Mateo solo tenía que mantenerlo hablando, ganar tiempo. ¿Y mi familia?, preguntó. Mateo, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasará con ellas? Javier se rió. No te preocupes, una vez que tú desaparezcas, no serán un problema. Nadie relacionará tu desafortunado accidente con nosotros. La palabra accidente resonó en el almacén con un eco mortal. Fue en ese preciso instante cuando las luces del almacén se encendieron de golpe, inundando el espacio con una luz blanca y cegadora. Las grandes puertas metálicas se abrieron con estrépito, y el equipo de seguridad de don Ricardo entró, seguido por agentes de policía uniformados. Don Ricardo apareció tras ellos, su rostro una máscara de fría determinación. Javier se quedó paralizado, su expresión de triunfo transformada en una de puro pánico e incredulidad. Miró a su alrededor, atrapado, sin escapatoria. Sus dos matones intentaron oponer resistencia, pero fueron reducidos rápidamente. El juego había terminado. La trampa no era para Mateo, era para él. El enfrentamiento final no fue de puños, sino de miradas. Los ojos de don Ricardo, llenos de una profunda decepción, se encontraron con los de Javier, llenos de odio y desesperación. «Se acabó, Javier», dijo el anciano con una voz que no admitía réplica. La policía le leyó sus derechos y se lo llevaron, junto con sus cómplices. El silencio volvió a caer sobre el almacén, pero esta vez era un silencio de alivio. Mateo se quedó de pie, temblando, mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo. Don Ricardo se acercó y le puso una mano en el hombro. No hicieron falta muchas palabras. Un simple «gracias, hijo» contenía todo el peso de su gratitud, de su respeto. En ese momento dejaron de ser el magnate y el repartidor. Eran dos hombres que juntos habían hecho prevalecer la justicia. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de paz que Mateo no había sentido en mucho tiempo. La pesadilla había terminado. Las noticias de la detención de Javier Morales y el desmantelamiento de la trama de corrupción sacudieron el mundo financiero, pero para Mateo, la verdadera noticia era la tranquilidad en el rostro de su madre. Se reunió con don Ricardo en su despacho unos días después. El empresario, liberado del peso de la traición y revitalizado por la acción, parecía un hombre nuevo. Le comunicó a Mateo que, como muestra de su inmensa gratitud, la Fundación Balbuena se haría cargo del coste íntegro del tratamiento de Sofía en la mejor clínica privada del país. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo. Era la respuesta a todas sus plegarias, la recompensa a todos sus sacrificios. Era la esperanza que creía perdida, pero don Ricardo no había terminado. Un hombre de tu inteligencia y tu integridad no puede desperdiciar su talento en una moto, le dijo. Quiero ofrecerte una beca completa para que termines tus estudios de Derecho. Y aún había más. Le ofreció un puesto en la empresa una vez que se licenciara en un nuevo departamento de ética y cumplimiento normativo que planeaba crear. Quería que Mateo fuera la conciencia de Balbuena Construcciones, el guardián que evitara que algo así volviera a suceder. Para Mateo no era solo un trabajo, era la oportunidad de cumplir el sueño que la vida le había arrebatado. Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa y profunda. Sofía comenzó su tratamiento y, por primera vez en años, su salud empezó a mejorar visiblemente. Su risa volvió a llenar el pequeño piso de Vallecas y esa era la melodía más hermosa que Mateo podía imaginar. Elena, por su parte, recuperó la serenidad, viendo a sus dos hijos encaminarse hacia un futuro más luminoso.
Mateo volvió a la universidad. Al principio se sintió extraño, mayor que sus compañeros, con una experiencia de vida que ellos no podían ni imaginar. Pero pronto, la pasión por el derecho, por el orden y la justicia volvió a encenderse en él. Ya no estudiaba solo por un título, sino con el propósito forjado en la adversidad. A menudo visitaba a don Ricardo. Sus encuentros se convirtieron en una costumbre. Hablaban de la empresa, de los estudios, de la vida. El anciano empresario se convirtió en el mentor que Mateo había perdido, una figura paterna que lo guiaba con su sabiduría y experiencia. Y Mateo, en lo alto de uno de esos gigantes de cristal que dibujan el cielo de Madrid, el tiempo se detuvo por un instante. Unos papeles, blancos y anónimos, yacían esparcidos sobre el mármol pulido, como hojas caídas en un bosque de acero y ambición. Agachado para recogerlos, un joven repartidor sintió el peso de todas las miradas sobre él, una mezcla de impaciencia y desdén. Pero sus ojos, entrenados en aulas que tuvo que abandonar, no vieron solo un desorden, vieron un número, una coordenada casi invisible en una cláusula técnica, un error tan sutil y preciso que no podía ser un error. Ese joven era Mateo, y su mundo no era el de los despachos con vistas panorámicas, sino el del asfalto gris y las entregas urgentes. Cada día, su vieja scooter lo llevaba por una ciudad de contrastes, desde el lujo silencioso del barrio de Salamanca hasta la lucha honesta de Vallecas, donde su familia lo esperaba. El peso que cargaba en su espalda no era solo el de la comida caliente, sino el de una promesa: cuidar de su madre y de su hermana pequeña, Sofía, cuya salud dependía de un tratamiento que él no podía pagar. Los papeles que ahora sostenía en sus manos temblorosas pertenecían a un universo que le era ajeno, pero la injusticia que acababa de descubrir le hablaba en un idioma que conocía muy bien. Allí, en el 500 pasillo de una de las constructoras más poderosas del país, con el corazón latiéndole en la garganta, se enfrentó a la pregunta que definiría su futuro. Podía simplemente entregar los documentos, cobrar el servicio y volver a su invisible rutina, protegiendo lo poco que tenía. O podía escuchar esa voz interior, la herencia de un padre que le enseñó que el valor no se mide en dinero, sino en integridad. ¿Tenía un simple repartidor el derecho, o más bien el deber, de irrumpir en la vida de hombres tan poderosos para detener un engaño monumental, aún a riesgo de perderlo todo? Las calles de Madrid son un organismo vivo, un laberinto de historias que se cruzan sin tocarse. Para Mateo eran su oficina y su campo de batalla. Su moto, con más cicatrices que un viejo boxeador, era una extensión de su propio cuerpo, un testamento de su resistencia. El rugido de su motor era la banda sonora de una juventud en pausa, de unos sueños de justicia que habían sido guardados en un cajón polvoriento de la memoria para hacer frente a las urgencias del presente. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que sus manos sostenían pesados libros de derecho y su mente se perdía en los vericuetos de las leyes. La facultad era su vocación, el camino que había elegido para construir un mundo más justo. Pero la vida, con su indiferencia a veces cruel, le arrebató a su padre de forma repentina, y con él se desvaneció la seguridad económica que le permitía estudiar. El futuro prometedor se convirtió en un presente asfixiante, una carrera diaria por la supervivencia. El verdadero motor de su lucha tenía un nombre: Sofía. Su hermana pequeña era la luz que iluminaba sus días más oscuros y al mismo tiempo la fuente de su más profunda angustia. Una enfermedad rara la consumía lentamente y el tratamiento que podía salvarla tenía un coste prohibitivo:
La lista de espera en la Seguridad Social se medía en un tiempo que Sofía no tenía. Cada euro que Mateo ganaba, cada entrega bajo la lluvia torrencial o el sol abrasador, tenía como único destino la esperanza de ver a su hermana sonreír de nuevo sin dolor. Aquel día, la aplicación le había asignado una entrega diferente. No era comida, ni un paquete de una tienda online. Eran unos documentos urgentes, de máxima prioridad, que debían ir desde un prestigioso bufete de abogados hasta la sede de Balbuena Construcciones. Un viaje desde el mundo de las leyes que había dejado atrás hasta el epicentro del poder económico. Un lugar donde se sentía como un extraño, una pieza anónima y reemplazable. Mientras Mateo lidiaba con su descubrimiento en el pasillo, en la última planta, don Ricardo Balbuena se preparaba para la firma más importante de su carrera. Era un hombre mayor, de mirada cansada y hombros encorvados, no tanto por la edad como por el peso del luto. La reciente pérdida de su esposa lo había sumido en una apatía que lo alejaba del día a día de la empresa, dejándolo en manos de su hombre de confianza. Ese hombre era Javier Morales, su director de operaciones. Para don Ricardo, Javier era más que un empleado. Era casi el hijo que nunca tuvo, el pilar sobre el que se apoyaba en su dolor. Confiaba en él ciegamente, sin sospechar que la lealtad que le profesaba era una máscara que ocultaba la más profunda de las traiciones. El contrato que estaba sobre la mesa era la culminación de un plan tejido en la sombra, un golpe maestro para arrebatarle todo. De vuelta en el pasillo, Mateo sostenía el fraude en sus manos. El miedo era una corriente helada que le recorría la espalda. Su mente le gritaba que huyera, que no se metiera en problemas que no podía manejar, que pensara en su familia. Protegerlos era su primer deber, pero la imagen de su padre, un hombre de principios inquebrantables, acudió a su mente. Le había enseñado que la justicia no es algo que solo se encuentra en los tribunales, sino algo que se defiende en cada pequeña decisión de la vida. ¿Qué clase de ejemplo sería para Sofía si se acobardaba? ¿Cómo podría enseñarle a luchar si él mismo se rendía ante la primera amenaza? En ese instante, algo cambió dentro de él. El repartidor resignado comenzó a desvanecerse y en su lugar empezó a resurgir el estudiante de Derecho, el joven que todavía creía que una sola persona podía marcar la diferencia. Tomó una profunda bocanada de aire, enderezó la espalda y con una determinación que no sabía que poseía, caminó hacia la puerta de la sala de juntas. No sabía cuáles serían las consecuencias, pero sabía que no podía dar la espalda a lo que era correcto. Abrió la puerta sin llamar. Todas las miradas se giraron hacia él, cargadas de sorpresa y enfado. Vio a don Ricardo, pluma en mano, a punto de firmar. Vio a Javier Morales, con una sonrisa de triunfo que se congeló al verle. Y con la voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Señor Balbuena, por favor, no firme ese contrato». El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una electricidad que podía cortarse. Don Ricardo lo miró con incredulidad, una mezcla de irritación por la interrupción y una extraña curiosidad. Javier Morales fue el primero en reaccionar, su rostro transformado en una máscara de furia contenida. ¿Quién se cree que es para irrumpir así? ¡Seguridad! ¡Saquen a este hombre de aquí ahora mismo!, gritó, su voz destilando un veneno helado. 2 guardias de seguridad, altos e imponentes, se abalanzaron sobre Mateo, sujetándolo con fuerza por los brazos. Pero él no se resistió. No apartó la mirada de los ojos cansados de don Ricardo y con la poca voz que le quedaba dijo: «Solo le pido un minuto de su tiempo. Hay un fraude en ese contrato, una cláusula diseñada para arruinar su empresa. Por favor, compruébelo. La coordenada del anexo B, sección 3.
No es un error. Javier se rió, una risa forzada, nerviosa. No le haga caso, Ricardo. Es un lunático, probablemente enviado por la competencia para sabotear el acuerdo. Pero algo en la desesperada sinceridad de la voz de Mateo, o quizás un destello de la antigua perspicacia empresarial que el luto había adormecido en don Ricardo, le hizo dudar. Con un gesto imperceptible de la mano, hizo una seña a los guardias para que se detuvieran, para que esperaran. ¿De qué coordenada hablas, muchacho?, preguntó el anciano empresario, su voz grave resonando en la sala como un trueno lejano. Mateo, todavía sujeto por los guardias, explicó rápidamente lo que había visto. La desviación del terreno de altísimo valor hacia un polígono industrial abandonado. La precisión matemática del engaño, la imposibilidad de que fuera un simple error tipográfico. Cada palabra que salía de su boca aumentaba la palidez en el rostro de Javier. Fue suficiente para sembrar la semilla de la duda. Don Ricardo no firmó. Con una calma que desquició a Javier, pidió a sus abogados personales, no a los presentes en la sala, que revisaran la cláusula específica que Mateo había mencionado. La reunión se disolvió en un ambiente de tensión y sospecha. Mateo fue expulsado del edificio, no sin antes recibir una mirada de puro odio por parte de Javier, una promesa silenciosa de que aquello no quedaría así. Esa misma tarde, mientras volvía a casa con el estómago encogido, recibió la llamada que esperaba y temía. Estaba despedido. La empresa de reparto no quería problemas con un cliente tan importante como Balbuena Construcciones. De repente, Mateo se encontró no solo sin trabajo, sino en el punto de mira de un hombre poderoso y sin escrúpulos. El miedo, un frío que se le instaló en los huesos, comenzó a hacerle compañía en el asiento trasero de su scooter. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. La sensación de ser vigilado era constante, una sombra que se alargaba en cada esquina. Una moto desconocida aparcada frente a su portal durante horas. Una llamada silenciosa a su teléfono en mitad de la noche que solo dejaba un eco de respiración al otro lado. Eran advertencias sutiles, diseñadas para quebrantar su espíritu, para hacerle entender que se había metido en un mundo que no le correspondía y del que no podría salir indemne. Javier Morales no iba a permitir que un insignificante repartidor arruinara el plan que llevaba años tejiendo con paciencia y resentimiento. Se sentía el verdadero merecedor de la empresa, creía haber dedicado su vida a ella mientras don Ricardo se sumía en su dolor. Se sentía con derecho a tomar lo que consideraba suyo y Mateo era una simple piedra en su camino. Una piedra que debía ser eliminada. El primer acto de intimidación fue más directo, más tangible. Una noche, al volver a casa tras una infructuosa búsqueda de trabajo, encontró los neumáticos de su scooter rajados con saña. Su única herramienta, su medio de vida, yacía inútil en la acera. El mensaje era brutalmente claro. Podemos quitarte lo poco que tienes, cuando queramos. La preocupación en el rostro de su madre, Elena, se convirtió en una súplica constante. Le rogaba que lo dejara estar, que su seguridad y la de su familia era más importante que cualquier empresa o cualquier principio. Pero Mateo ya había cruzado un umbral del que no se podía volver. Retroceder ya no era una opción. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de conciencia se había convertido en una lucha por su propia supervivencia y por la justicia en la que, a pesar de todo, todavía creía. Sabía que no podía enfrentarse a Javier solo. Necesitaba pruebas, algo más, sólido que su palabra contra la de un alto ejecutivo con una reputación impecable. Comenzó a usar las habilidades que creía olvidadas, las herramientas que la vida le había obligado a abandonar.
Pasaba las noches en la biblioteca pública del barrio, usando el acceso a Internet para sumergirse en registros de la propiedad, en bases de datos de empresas, buscando conexiones, nombres, cualquier hilo del que poder tirar. Buscaba a los socios invisibles de Javier, a los inversores sin escrúpulos que se escondían en la sombra, esperando para devorar los restos de la compañía. Mientras tanto, en su lujoso despacho con vistas a la Castellana, la duda carcomía a don Ricardo. La interrupción de Mateo había despertado algo en él, una desconfianza que su luto había mantenido dormida. Empezó a observar a Javier con otros ojos. Notó su nerviosismo casi imperceptible, sus respuestas evasivas a preguntas aparentemente inocentes. Recordó conversaciones pasadas, pequeños detalles que en su momento no le parecieron importantes, pero que ahora, bajo esta nueva luz, adquirían un nuevo y siniestro significado. Decidió hacer su propia investigación, en el más absoluto secreto. Contrató a un detective privado, un antiguo policía en el que confiaba plenamente, para que siguiera a Javier y revisara sus finanzas, sus llamadas, sus reuniones fuera de la oficina. No quería creer que el hombre al que había tratado como a un hijo pudiera traicionarle de esa manera. Pero la semilla que Mateo había plantado ya estaba germinando con una fuerza imparable. Unos días después, sintiendo que el tiempo se agotaba, Mateo decidió arriesgarse. Sabía que necesitaba contactar a don Ricardo directamente, lejos de los oídos y los ojos de Javier dentro de la empresa. Esperó durante horas cerca de la mansión del empresario, en una zona residencial de La Moraleja, donde su presencia y su modesta apariencia resultaban sospechosas. Cuando vio salir el coche de don Ricardo, con los cristales tintados, se interpuso en su camino, obligándolo a detenerse con una frenada brusca. El chófer y el guardaespaldas se bajaron inmediatamente, listos para reducirlo, pero don Ricardo los detuvo con una sola palabra. Bajó la ventanilla y miró al joven con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Sube al coche», dijo simplemente. Fue un viaje en silencio hasta un parque discreto, lejos de miradas curiosas, donde pudieron hablar sin ser vistos. Mateo, con las manos temblorosas, le mostró el resultado de sus investigaciones nocturnas. Una red de empresas fantasma, todas conectadas a un fondo de inversión, conocido por sus tácticas agresivas y sus operaciones al límite de la legalidad. Don Ricardo escuchó en silencio, su rostro envejeciendo con cada palabra que Mateo pronunciaba. Las pruebas que el joven le presentaba, unidas al informe preliminar que acababa de recibir de su detective, formaban un cuadro desolador de engaño y avaricia. La traición ya no era una sospecha, era una certeza, dolorosa y afilada. En ese momento vio en Mateo no a un lunático o a un simple repartidor, sino a un joven valiente y con principios que había arriesgado todo lo que tenía por hacer lo correcto. En ese momento, en el banco de un parque cualquiera de Madrid, se forjó una alianza improbable, la del magnate anciano y el repartidor sin trabajo. Uno aportaría los recursos, la influencia y la experiencia. El otro, la inteligencia, el coraje y el conocimiento detallado de la trama desde dentro. Juntos se enfrentarían a Javier Morales y a la red de corrupción que había tejido en el corazón mismo de la empresa que don Ricardo había construido durante toda una vida. Javier, al darse cuenta de que don Ricardo estaba empezando a sospechar, de que sus preguntas eran demasiado incisivas, supo que tenía que actuar con rapidez y contundencia. Las amenazas sutiles ya no eran suficientes. Necesitaba presionar a Mateo donde más le doliera, obligarlo a retractarse, a desaparecer, a negar todo lo que había dicho. Y su punto más vulnerable, su talón de Aquiles, era su familia. Una tarde, mientras Sofía volvía del colegio acompañada por su madre, un coche negro de alta gama se detuvo a su lado.
Un hombre con gafas de sol bajó la ventanilla y sin decir una sola palabra les entregó un sobre. Dentro, una única foto, una imagen de Mateo, tomada desde lejos con un teleobjetivo, con una cruz roja brillante dibujada sobre su rostro. El mensaje era inequívoco, un grito silencioso que helaba la sangre. La llamada de su madre fue un torrente de pánico y lágrimas. Elena le suplicó, le imploró que abandonara. No vale la pena, hijo. Ninguna empresa, ninguna justicia vale tu vida. Nos iremos de Madrid si es necesario, empezaremos de cero en otro sitio, pero por favor, no sigas con esto. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El miedo que sentía por sí mismo no era nada comparado con el terror absoluto de que algo pudiera pasarles a ellas. Esa noche no durmió. La duda lo asaltó con una fuerza brutal, como una bestia que lo devoraba por dentro. ¿Estaba siendo valiente o simplemente un necio irresponsable? ¿Qué derecho tenía a poner en peligro a las personas que más amaba en el mundo por un principio abstracto de justicia? La tentación de rendirse, de llamar a Javier y decirle que había ganado, que diría lo que él quisiera, fue inmensa. Se sentía pequeño, impotente ante un enemigo que no jugaba con ninguna regla. Fue una conversación con Sofía a la mañana siguiente, la que le devolvió la fuerza. Su hermana, a pesar de su fragilidad física, poseía una sabiduría y una fortaleza que siempre lo asombraban. Al verlo tan angustiado, le tomó la mano con su manita frágil y le dijo con una voz clara y serena: «Papá siempre decía que hay que luchar por lo que es justo, aunque dé mucho miedo. Estoy orgullosa de ti, Mateo». Esas simples palabras, pronunciadas desde la inocencia y el amor más puro, fueron como un bálsamo para su alma atormentada. Le recordaron por qué había empezado todo aquello. No era solo por Valbuena Construcciones, ni siquiera por la gratitud hacia don Ricardo. Era por el mundo en el que quería que Sofía creciera, un mundo donde la honestidad no fuera castigada y la maldad no quedara impune. Su resolución se endureció como el acero. No iba a permitir que el miedo de Javier ganara. No iba a dejar que la oscuridad venciera. Se reunió de nuevo con don Ricardo y le contó sobre la amenaza a su familia. La ira en los ojos del anciano fue terrible de ver. Inmediatamente dispuso seguridad privada para proteger a Elena y a Sofía las 24 horas del día. Un equipo discreto pero eficaz que las seguía a todas partes. Ya no se trataba solo de salvar su empresa o de vengar una traición. Se había convertido en algo personal. Javier había cruzado una línea que no tenía retorno. Juntos, en el silencioso estudio de la mansión, trazaron un plan. Sabían que necesitaban una prueba irrefutable, una confesión, algo que vinculara a Javier directamente no solo con el intento de fraude, sino también con las amenazas. Tenían que tenderle una trampa, hacerle creer que tenía el control absoluto para que bajara la guardia y revelara sus intenciones. Y el cebo, para bien o para mal, tenía que ser Mateo. El plan era arriesgado, pero era el único que tenían. Mateo llamaría a Javier, fingiendo estar aterrorizado y completamente quebrado, dispuesto a negociar. Le ofrecería su silencio y una retractación pública a cambio de una suma de dinero considerable y, lo más importante, la garantía de que dejaría en paz a su familia para siempre. Propondría un encuentro en un lugar supuestamente neutral, un sitio donde Javier se sintiera seguro y poderoso. El almacén abandonado en el mismo polígono industrial de Villaverde que figuraba en el contrato fraudulento. La elección del lugar era simbólica y práctica. Era el corazón de su engaño, un lugar aislado donde se sentiría invencible. Lo que Javier no sabría es que don Ricardo habría equipado el lugar con micrófonos y cámaras ocultas de última generación.
y que su equipo de seguridad, junto con un notario para dar fe de todo y la policía alertada y esperando la señal, estaría apostado en los alrededores, listos para actuar en el momento preciso. La llamada fue la actuación de su vida. Mateo logró que su voz sonara quebrada por el miedo, suplicante, la voz de un hombre derrotado. Javier, al otro lado de la línea, se deleitó con su aparente victoria. Su arrogancia, su mayor debilidad, lo cegó por completo. Aceptó el encuentro, convencido de que iba a cerrar el último cabo suelto de su plan maestro. Le dio a Mateo instrucciones precisas, advirtiéndole con tono amenazante que no intentara ninguna estupidez. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La noche del encuentro era fría y desapacible. Una fina llovizna caía sobre Madrid, convirtiendo las calles en un espejo oscuro que reflejaba las luces de neón y la prisa de la ciudad. Mateo condujo hasta Villaverde en una moto prestada, sintiendo el peso de cada kilómetro en sus hombros. A pesar de saber que no estaba solo, que un equipo de profesionales lo respaldaba a distancia, el miedo era un nudo helado en su estómago. Iba a enfrentarse cara a cara con el hombre que había intentado destruir su vida, y en ese enfrentamiento se jugaba mucho más que su futuro. El polígono industrial era un lugar desolador, un cementerio de naves oxidadas y sueños rotos, fantasmas de una prosperidad pasada. El almacén que Javier había elegido era una estructura cavernosa y oscura, cuya única iluminación provenía de la luz de un par de focos industriales que colgaban del techo, creando un círculo de luz en el centro del enorme espacio vacío. Al entrar, lo vio esperándole. Javier no estaba solo. Dos hombres corpulentos, de aspecto amenazador, lo flanqueaban como estatuas siniestras, sus siluetas recortadas contra la luz. «Has sido más listo de lo que pensaba, muchacho», dijo Javier con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. «Decidir cooperar es la primera decisión inteligente que tomas desde que nos conocimos». Se acercó a Mateo lentamente, saboreando su posición de poder, disfrutando de la tensión que flotaba en el aire. «Pero no he venido a darte dinero, he venido a asegurarme de que tu silencio sea permanente». El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. El plan, tan cuidadosamente trazado, no contemplaba esto. Javier no había ido a negociar, había ido a eliminarlo. El frío del miedo se convirtió en un terror helado que le paralizó los músculos. Miró a los dos hombres que comenzaban a moverse, rodeándolo lentamente, y comprendió que había caído en una trampa mortal. Javier, en su paranoia, había anticipado que podría haber un engaño. «¿Creías que podías engañarme?», continuó Javier, su voz ahora desprovista de cualquier amabilidad, dura y afilada como un trozo de cristal roto. «He dedicado 20 años de mi vida a esa empresa, viendo cómo Ricardo se llevaba toda la gloria mientras yo hacía el trabajo sucio. Esa empresa me pertenece por derecho, y no voy a dejar que un niñato en una moto me lo arrebate todo en el último momento». En su arrogancia, cegado por el resentimiento y la victoria que creía tener al alcance de la mano, Javier comenzó a confesar. Detalló todo el plan, la manipulación de los documentos, los socios inversores que esperaban como buitres para comprar la empresa por una miseria, su profundo desprecio por don Ricardo, a quien consideraba un viejo débil, consumido por el dolor. Cada palabra era una prueba más, un clavo más en su propio ataúd, grabada por los micrófonos ocultos. Mateo solo tenía que mantenerlo hablando, ganar tiempo, sobrevivir. ¿Y mi familia?», preguntó Mateo,
su voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad del almacén. ¿Qué pasará con ellas? Javier se rió, una risa seca y cruel que rebotó en las paredes metálicas. No te preocupes por ellas. Una vez que tú desaparezcas, no serán un problema. Nadie relacionará tu desafortunado accidente con nosotros. La palabra accidente resonó en el aire con un eco mortal, sellando su intención. Fue en ese preciso instante cuando Javier hizo un gesto a sus hombres para que se acercaran, cuando las luces del almacén se encendieron de golpe, inundando el espacio con una luz blanca y cegadora que hizo a todos parpadear. Las grandes puertas metálicas se abrieron con un estrépito ensordecedor, y el equipo de seguridad de don Ricardo entró en formación, seguido por agentes de policía uniformados, con las armas desenfundadas. Don Ricardo apareció tras ellos, su rostro una máscara de fría y justa determinación. Javier se quedó paralizado, su expresión de triunfo transformada en una de puro pánico e incredulidad. Miró a su alrededor, atrapado sin escapatoria posible. Sus dos matones intentaron oponer una breve resistencia, pero fueron reducidos con una eficiencia profesional en cuestión de segundos. El juego había terminado. La trampa no era para Mateo, siempre había sido para él. El enfrentamiento final no fue de puños, sino de miradas. Los ojos de don Ricardo, llenos de una profunda y dolorosa decepción, se encontraron con los de Javier, ahora llenos de odio y desesperación. «Se acabó, Javier», dijo el anciano, con una voz que, a pesar de su calma, no admitía réplica. La policía le leyó sus derechos, le puso las esposas y se lo llevaron, junto con sus cómplices. El silencio volvió a caer sobre el almacén, pero esta vez era un silencio de alivio, de justicia cumplida. Mateo se quedó de pie en medio del caos controlado, temblando de forma incontrolable mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo en oleadas. Don Ricardo se acercó a él y le puso una mano firme en el hombro. No hicieron falta muchas palabras, un simple «gracias, hijo» contenía todo el peso de su gratitud, de su respeto, de una promesa de futuro. En ese momento dejaron de ser el magnate y el repartidor. Eran dos hombres que, unidos por la adversidad, habían hecho prevalecer lo correcto. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de paz que Mateo no había sentido en mucho tiempo. La pesadilla había terminado. Las noticias de la detención de Javier Morales y el desmantelamiento de una compleja trama de corrupción sacudieron el mundo financiero de la capital, pero para Mateo, la verdadera y única noticia importante era la tranquilidad que por fin veía en el rostro de su madre. Era el final de la angustia. Se reunió con don Ricardo en su despacho unos días después. El empresario, liberado del peso de la traición y revitalizado por la acción, parecía un hombre nuevo, con una energía que el luto le había robado. Le comunicó a Mateo que, como muestra de su inmensa gratitud, la Fundación Balbuena se haría cargo del coste íntegro del tratamiento de Sofía en la mejor clínica privada del país, sin listas de espera, sin demoras. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo, lágrimas que no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Era la respuesta a todas sus plegarias, la recompensa a todos sus sacrificios. Era la esperanza que creía perdida, ahora convertida en una certeza. Pero don Ricardo no había terminado. Un hombre de tu inteligencia y tu integridad no puede desperdiciar su talento en una moto, le dijo con una seriedad paternal. Quiero ofrecerte una beca completa para que termines tus estudios de Derecho. Y aún había más. Le ofreció un puesto en la empresa una vez que se licenciara, en un nuevo departamento de ética y cumplimiento normativo que planeaba crear desde cero. Quería que Mateo fuera la conciencia de Balbuena Construcciones, el guardián que evitara que algo así volviera a suceder. Para Mateo,
No era solo un trabajo, era la oportunidad de cumplir el sueño que la vida le había arrebatado, la oportunidad de convertirse en el hombre que su padre siempre supo que podía ser. Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa y profunda. Sofía comenzó su tratamiento y por primera vez en años su salud empezó a mejorar visiblemente. Su risa, antes débil y esporádica, volvió a llenar el pequeño piso de Vallecas y esa era la melodía más hermosa que Mateo podía imaginar. Elena, por su parte, recuperó la serenidad, viendo a sus dos hijos encaminarse por fin hacia un futuro más luminoso, libre de sombras. Mateo volvió a la universidad. Al principio se sintió extraño, mayor que sus compañeros, con una experiencia de vida que ellos no podían ni imaginar. Pero pronto, la pasión por el derecho, por el orden y la justicia volvió a encenderse en él con más fuerza que nunca. Ya no estudiaba solo para obtener un título, sino con el propósito forjado en la adversidad, con el conocimiento de que las leyes, en las manos correctas, podían ser un escudo para los inocentes. A menudo visitaba a don Ricardo. Sus encuentros se convirtieron en una costumbre, una cita entre amigos. Hablaban de la empresa, de los estudios, de la vida. El anciano empresario se convirtió en el mentor que Mateo había perdido, una figura paterna que lo guiaba con su sabiduría y experiencia. Y para don Ricardo, Mateo era el recordatorio viviente de que la bondad y el coraje aún existían, la chispa que lo había despertado de su letargo. La vida de Mateo ya no se medía en entregas por hora, sino en pequeños y grandes triunfos. La mejoría de Sofía, cada examen aprobado, cada conversación con su mentor. Había aprendido que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la fuerza para enfrentarlo por aquellos a quienes amamos. Su viaje, que comenzó en el asfalto de Madrid, lo había llevado de vuelta a su verdadero camino, demostrando que incluso en la noche más oscura, una sola persona que elige hacer lo correcto puede convertirse en un faro de esperanza. La historia de Mateo y don Ricardo nos enseña que las conexiones humanas más fuertes a menudo nacen de las pruebas más difíciles. Nos recuerda que la integridad es un tesoro que no tiene precio y que la justicia, aunque a veces parezca lejana, siempre encuentra un camino. La compasión es la luz más poderosa que poseemos. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Cuando el último eco de las sirenas se desvaneció en la noche fría de Villaverde, el almacén quedó sumido en un silencio casi irreal. Las luces blancas y crudas seguían encendidas, iluminando un escenario donde hacía solo unos minutos se había librado una batalla silenciosa por la justicia. Mateo permanecía de pie, inmóvil, sintiendo cómo la adrenalina que lo había mantenido en vilo abandonaba su cuerpo en oleadas, dejándolo con un temblor incontrolable y un profundo agotamiento. Don Ricardo se acercó a él, sus pasos lentos y pesados resonando en el vasto espacio. El anciano empresario parecía haber envejecido 10 años en una sola noche, pero en sus ojos ya no había la neblina del luto, sino una claridad afilada y una gratitud inmensa. Puso una mano firme sobre el hombro de Mateo, un gesto que valía más que 1000 palabras. No dijeron nada durante un largo instante. No era necesario. En ese silencio compartido se selló un vínculo, forjado en el peligro y la integridad. El viaje de vuelta a la ciudad fue extraño. Mateo iba en el asiento trasero del coche de don Ricardo, un vehículo de lujo cuyo silencio contrastaba brutalmente con el rugido familiar de su scooter. Miraba las luces de Madrid pasar a través de la ventanilla, sintiéndose como un espectador en una película que era su propia vida.
¿Realmente había sucedido todo aquello? La tensión de las últimas semanas se disolvía lentamente, dando paso a una sensación de paz que casi había olvidado. Al llegar a su portal en Vallecas, el chófer le abrió la puerta. Don Ricardo no se despidió con un simple adiós, sino con una promesa. «Descansa, hijo, hablaremos mañana. Esto no ha hecho más que empezar». Mateo asintió, demasiado cansado para articular una respuesta coherente. Subió las escaleras de su edificio sintiendo el peso de cada peldaño, pero era un peso diferente, el del deber cumplido. Cuando abrió la puerta de su casa, su madre lo esperaba en el pasillo. Elena no preguntó nada, simplemente lo abrazó con una fuerza que contenía todo el miedo, toda la angustia y todo el alivio del mundo. Fue un abrazo largo, sanador, en el que Mateo se permitió por fin derrumbarse, sintiendo las lágrimas silenciosas mojar el hombro de su madre. Sofía, despertada por el ruido, salió de su habitación y se unió al abrazo, completando el círculo de su pequeño y ahora seguro universo. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de irrealidad. Las noticias de la detención de Javier Morales y el desmantelamiento de una compleja trama de corrupción sacudieron el mundo financiero de la capital. El nombre de Balbuena Construcciones estaba en todos los titulares, pero para Mateo, la verdadera noticia era la tranquilidad que por fin veía en el rostro de su madre mientras preparaba el desayuno. Era el final de la angustia, el primer día del resto de sus vidas. Un par de días después recibió una llamada. Era la secretaria de don Ricardo, invitándolo a una reunión en su despacho. Mateo acudió con una mezcla de nerviosismo y expectación. Ya no entró por la puerta de servicio como un repartidor anónimo, sino por la entrada principal, donde fue recibido con un respeto que lo abrumó. El edificio que una vez representó un mundo inalcanzable ahora se sentía diferente. Don Ricardo lo esperaba de pie junto a su enorme ventanal, con vistas a toda la ciudad. El empresario, liberado del peso de la traición y revitalizado por la acción, parecía un hombre nuevo, con una energía que el luto le había robado. Le pidió a Mateo que se sentara y sin rodeos fue directo al corazón del asunto. Su gratitud, dijo, no podía pagarse con dinero, pero sí podía honrarse con acciones. Primero, le comunicó a Mateo que la Fundación Balbuena se haría cargo del coste íntegro del tratamiento de Sofía en la mejor clínica privada del país. No habría listas de espera, ni demoras, ni preocupaciones económicas. El tratamiento comenzaría la semana siguiente. Las lágrimas asomaron a los ojos de Mateo, lágrimas que no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi dolía. Era la respuesta a todas sus plegarias, la recompensa a todos sus sacrificios. Pero don Ricardo no había terminado. Un hombre de tu inteligencia y tu integridad no puede desperdiciar su talento en una moto, le dijo con una seriedad paternal. Quiero ofrecerte una beca completa para que termines tus estudios de Derecho, sin condiciones. Tu única preocupación debe ser aprender, convertirte en el gran abogado que estabas destinado a ser, y aún había más. Le ofreció un puesto en la empresa una vez que se licenciara. Planeaba crear desde cero un nuevo departamento de ética y cumplimiento normativo, un organismo que velaría por la transparencia y la honestidad de cada operación. Quería que Mateo fuera su director, quería que él fuera la conciencia de Balbuena Construcciones, el guardián que evitara que algo así volviera a suceder. Para Mateo, no era solo un trabajo, era la oportunidad de cumplir el sueño que la vida le había arrebatado, la oportunidad de convertirse en el hombre que su padre siempre supo que podía ser. Aceptó con la voz quebrada por la emoción, sintiendo que un círculo se cerraba y al mismo tiempo un nuevo horizonte se abría ante él.
Salió de aquel despacho no como un repartidor, sino como un hombre con un futuro. Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa y profunda. Sofía comenzó su tratamiento y por primera vez en 1900 años, su salud empezó a mejorar visiblemente. Su risa, antes débil y esporádica, volvió a llenar el pequeño piso de Vallecas con una alegría contagiosa. Esa era la melodía más hermosa que Mateo podía imaginar, la verdadera recompensa a su valentía. Elena, por su parte, recuperó la serenidad perdida. Ya no había sombras de preocupación en su mirada, solo el orgullo infinito de una madre que veía a sus dos hijos encaminarse por fin hacia un futuro más luminoso, libre de las nubes que los habían acechado durante tanto tiempo. La pequeña familia, unida en la adversidad, ahora florecía en la esperanza. Mateo volvió a la universidad. Al principio se sintió extraño, mayor que sus compañeros, con una experiencia de vida que ellos no podían ni imaginar. Pero pronto, la pasión por el derecho, por el orden y la justicia, volvió a encenderse en él con más fuerza que nunca. Cada clase, cada libro, cada debate tenía ahora un significado más profundo. Ya no estudiaba solo para obtener un título, sino con el propósito forjado en la adversidad. A menudo visitaba a don Ricardo. Sus encuentros se convirtieron en una costumbre, una cita entre amigos. Hablaban de la empresa, de los estudios, de la vida. El anciano empresario se convirtió en el mentor que Mateo había perdido, una figura paterna que lo guiaba con su sabiduría y experiencia. Y para don Ricardo, Mateo era el recordatorio viviente de que la bondad y el coraje aún existían en el mundo. El joven que había luchado por la justicia en 1960, un pasillo ahora se preparaba para defenderla en los tribunales. El hombre que había cargado el peso de su familia en la espalda ahora construía un futuro sólido para ellos. Había aprendido que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que forjamos con cada decisión, por pequeña o aterradora que sea. La vida de Mateo ya no se medía en entregas por hora, sino en pequeños y grandes triunfos. La mejoría de Sofía, cada examen aprobado, cada conversación con su mentor. Había aprendido que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la fuerza para enfrentarlo por aquellos a quienes amamos. Su viaje, que comenzó en el asfalto gris de Madrid, lo había llevado de vuelta a su verdadero camino, demostrando que la integridad es una brújula que nunca pierde el norte. Aquel encuentro fortuito con unos papeles caídos no fue un accidente, sino una encrucijada, una de esas pruebas que la vida nos presenta para revelar quiénes somos en realidad. Mateo, el rider anónimo, eligió el camino difícil, el camino de la conciencia, y al hacerlo no solo salvó una empresa, sino que se salvó a sí mismo y a su familia, reescribiendo un futuro que parecía condenado. La historia de Mateo y don Ricardo nos enseña que las conexiones humanas más fuertes a menudo nacen de las pruebas más difíciles. Nos recuerda que la integridad es un tesoro que no tiene precio y que la justicia, aunque a veces parezca lejana, siempre encuentra un camino a través de corazones valientes. La compasión es la luz más poderosa que poseemos. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Los años que siguieron tejieron una nueva realidad para Mateo, una vida reconstruida no sobre los cimientos de la suerte, sino sobre los pilares del coraje y la integridad. El rugido de su vieja scooter fue reemplazado por el murmullo de las bibliotecas y el eco de los debates en las aulas universitarias. Volvió a los libros no como el joven que había sido, sino como un hombre que había visto el rostro real de la injusticia y que ahora entendía que las leyes, más que un texto, eran un escudo para proteger a los vulnerables.
La transformación más importante, sin embargo, no ocurría en las aulas, sino en el pequeño piso de Vallecas. La salud de Sofía florecía con cada día de tratamiento. Su risa, antes una melodía frágil y esporádica, se convirtió en la banda sonora constante del hogar. Verla correr por el pasillo, libre del dolor que la había aprisionado durante tanto tiempo, era para Mateo la verdadera victoria, el premio que superaba cualquier oferta de trabajo o reconocimiento. Su madre, Elena, había recuperado la serenidad en su mirada, una paz que nacía de ver a sus hijos seguros y con un futuro lleno de promesas. La relación entre Mateo y don Ricardo trascendió la de un benefactor y su protegido. Se convirtió en una amistad profunda, forjada en el respeto mutuo. Se reunían una vez por semana, a veces en el imponente despacho con vistas a la ciudad, otras veces en un café de barrio, lejos de la formalidad de los negocios. Hablaban de todo, de los avances de Sofía, de los retos de los estudios, de los recuerdos del padre de Mateo. Don Ricardo encontró en el joven la chispa de idealismo y la rectitud que creía perdidas en el mundo. Y Mateo encontró en el anciano empresario al mentor y la figura paterna que la vida le había arrebatado. Una vez licenciado, con honores, Mateo cumplió su promesa. Asumió la dirección del nuevo Departamento de Ética y Cumplimiento Normativo de Valbuena Construcciones. Su primera tarea fue reescribir los protocolos de la empresa, creando un sistema de controles y balances que hacía imposible que una traición como la de Javier volviera a ocurrir. No era solo un trabajo, era una misión. Se convirtió en el guardián de la integridad de la compañía, la conciencia que recordaba a todos que el éxito sin honor es un edificio construido sobre arena. A veces, al salir tarde de la oficina y caminar por las calles de Madrid, veía a otros riders pasar a toda velocidad, con sus mochilas a la espalda, y sentía una punzada de reconocimiento. Ya no se veía a sí mismo en ellos, no con lástima, sino con un profundo respeto. Sabía que detrás de cada uno de aquellos cascos había una historia, una lucha, una familia. Su propia experiencia le había enseñado a no juzgar nunca por las apariencias, a entender que el valor de una persona no reside en su cargo, sino en el contenido de su corazón. Había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su destino. El joven resignado, que luchaba por llegar a fin de mes, había dado paso a un hombre que luchaba por la justicia, no solo para su familia, sino para todos. Comprendió que el momento que había cambiado su vida no fue cuando los papeles cayeron al suelo, sino cuando tomó la decisión de no ser indiferente, de levantar la voz a pesar del miedo. Aquel día, en lo alto de aquel rascacielos, dos mundos chocaron, el de la ambición desmedida y el de la necesidad honesta. Y fue la honestidad, encarnada en un joven que no tenía nada que ganar y todo que perder, la que prevaleció. Su viaje nos enseña que no importa cuán pequeños o impotentes nos sintamos, nuestras acciones tienen el poder de generar ondas de cambio que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Mateo es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de elegir lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Nos muestra que la bondad es una inversión que siempre da sus frutos y que la integridad es la única brújula que nos puede guiar a través de las tormentas de la vida, llevándonos a un puerto seguro. Su vida es un testimonio del poder transformador de la decencia. Nos invita a reflexionar sobre las oportunidades que tenemos cada día para marcar una diferencia, por pequeña que sea.
Nos pregunta qué haríamos en su lugar, qué voz elegiríamos escuchar, la del miedo o la de nuestra conciencia. El mundo no cambia con grandes gestos heroicos, sino con la suma de innumerables actos de valor silencioso. El viaje de este joven nos enseña que la compasión es la luz más poderosa que poseemos, capaz de iluminar los rincones más oscuros y de sanar las heridas más profundas. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones y nos recuerden la fuerza que reside en el espíritu humano, tu suscripción al canal nos da el impulso para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos en este camino.